más encalosa. No, es para aprovechar el material que se prestaron. No, yo lo mejor de aquí. Ustedes recordarán que la semana pasada habíamos comenzado a tejer un poquito un recorrido histórico del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en historia. Habíamos comenzado con dos citas, dos pensamientos, uno del Papa Juan Pablo II y otro del Papa Benedicto XVI, hoy emérito. En contraste, y ya después de haber visto lo que vimos la semana pasada, hoy quiero comenzar con dos pensamientos. Uno es de Constantin van Gestel, que escribía unas palabras que hoy podemos entender muy bien. Escribe en su libro La doctrina social de la Iglesia, que les recomiendo, si se lo encuentran, lo consigan, lo compren, y si está mal puesto por ahí, pues se lo pueden apropiar. Pero no se lo roben nunca de la biblioteca, porque eso sí es un delito. Escribía este autor que los títulos de nobleza de la Iglesia, desde el punto de vista social, son tan antiguos como la Iglesia misma. Están firmados con la sangre de su fundador. Y Pierre Rigaud, otro autor muy reconocido, en un libro que también se llama La doctrina social de la Iglesia, dice que no hay doctrina cristiana que no tenga su fuente en la Sagrada Escritura y la tradición. La doctrina social de la Iglesia no escapa a esta regla. Muchos se la representan como una creación del magisterio a finales del siglo XIX para no sentirse sobrepasados por los acontecimientos. Es un punto de vista inaceptable. El magisterio no tiene otra misión que la de denunciar la palabra de Dios, y cualquier enseñanza doctrinal que no tuviera su vínculo con la única revelación debe rechazarse. ¿Qué hicimos la semana pasada? La semana pasada, justamente, veíamos cómo la doctrina social de la Iglesia o la preocupación de la Iglesia por las cuestiones sociales tiene su relevancia en la Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento inclusive. Pasa por los santos padres, de los que mencionamos tanto de la Iglesia latina como de la Iglesia oriental, atraviesa la Edad Media, en lo que mencionamos dos ejemplos, porque es imposible agotar el tema. Mencionábamos a un gran pensador que es como luz en la Iglesia, como la gran luz que vio León XIII para los tiempos contemporáneos, Santo Tomás de Aquino. Y mencionábamos una institución nacida a la sombra de la Iglesia, cuál es la de los gremios. Luego nos referimos como desde la Edad Media, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, las excursiones o incursiones hacia el Oriente y el Extremo Oriente, cómo la Iglesia mantuvo viva una preocupación social. ¿Qué pasó
por la preocupación por los indios en América, los parias en la India, por la esclavitud y la abolición de la esclavitud, sobre todo por los africanos, y también como los movimientos sociales fueron preparando todo un terreno que con el afincamiento del modelo capitalista de producción y su punto álgido en el siglo XIX fue planteando, modelando la cuestión social de una manera diferente, a la que fue necesaria una respuesta también diferente, por lo que surgió lo que llamábamos el catolicismo social, que tuvo laicos muy destacados entre sus promotores, como Frederick Ozanam y como Armand de Melun, y otros laicos comprometidos del siglo XIX que en Europa impulsaron la cristalización de un pensamiento social a la luz del Evangelio que respondiera a las necesidades del momento histórico. También el magisterio se hizo eco de esto y diversos movimientos de obispos, iniciativas personales y colectivas fueron fraguando en lo que llamábamos la Unión de Friburgo, en la que un obispo alemán ocupa un lugar destacadísimo y que lo mencionamos. ¿Alguien recuerda el nombre de él? Monseñor William Emanuel von Ketteler, cuyas propuestas de solución a los conflictos que había estado generando ese capitalismo inhumano del siglo XIX, pues fueron cuajando en iniciativas particulares, pero su conjunto doctrinal junto con la Unión de Friburgo fue de conocimiento del mismo Vaticano, de la Santa Sede, especialmente como ocasión del primer Concilio Vaticano, que había sido convocado y realizado en tiempos del Papa, el Beato Pío IX. Por entonces era obispo en Perugia, un hombre muy flaquito, muy menudito, y hasta dicen que un permiso que se llamaba Joaquín Pesci, que conoció personalmente a Ponquetel y todas sus inquietudes sociales. Cuando murió el Papa Pío IX, este cardenal, ya de edad relativamente avanzada, porque en el siglo XIX hablar de una persona de 60 y tantos años, pues ya era mucho decir, y que fue escogido como un papa de transición que solo duró 25 años en el pontificado, porque los tiempos de Dios y los designios de Dios no son los designios de los hombres. Este hombre llega al pontificado en 1878 con 68 años de edad y va a gobernar la iglesia por 25 años en una etapa muy difícil, y es quien toma el nombre de León XIII en memoria del Papa León XII, que fue una figura importante en la primera mitad del siglo XIX en el pontificado, sobre todo en los tiempos posteriores, inmediatamente posteriores a la hegemonía napoleónica y la persecución manifiesta contra la Iglesia y todo el conflicto amargo y difícil que se dio en Francia y en los mismos estados pontificios. Algún escritor decía por allí que León XIII escogió muy bien su nombre porque este papa fue un león
cuyo rugido todavía hoy es el que sigue impulsando con fuerza los vientos de la nave de Pedro, que camina tranquila por el siglo XXI, aunque ya hace más de 20 siglos que desde los Nerones y compañía en adelante han querido ver desaparecer, pero ahí va la barca de Pedro y seguirá hasta el final de los tiempos, porque quien la sostiene no somos los hombres, sino que es la obra del Espíritu en los siglos de los siglos. Porque si fuera por nosotros, hace rato que se hubiera acabado. Y no es que tengan culpa los cursillistas, ¿no? Entonces hoy, hecho este recuento, vamos a entrar a hablar de la época de León XIII hasta el conocido, querido y venerado Papa Francisco, para dar finalmente un resumen y una conclusión. Veamos entonces nuestro tema de hoy. Joaquín Pesci, el famoso Papa León XIII, cuyas fotografías podemos ver en pantalla, fue un anciano venerable que gobernó la Iglesia del 20 de febrero de 1878 hasta el 20 de julio de 1903. Por eso tal vez no lo recordamos mucho porque estábamos pequeños. Pero bueno, Chicos, sí. esta foto superior del lado izquierdo es la foto que aparece en el sitio oficial de la Santa Sede. Y estas otras son aquellas, una pintura sobre fotografía y esta también. Y en la esquina superior derecha vemos una moneda que se acostumbra a acuñar monedas en Vaticano con la esfinge de los papas como objetos de recordación, de recuerdos. León XIII fue un hombre profundamente conciliador. Ustedes recordarán por la historia de la Iglesia, que entiendo se sabe muy bien, casi de memoria, que el Papa Pío IX tuvo que enfrentar el conflicto profundo con el Estado italiano, con el movimiento italiano, que terminó despojando a la Iglesia de los estados pontificios y que el Papa terminó recluyéndose en el Vaticano como prisionero, y que estos movimientos italianos, impulsados por los vientos del liberalismo y las ideologías masónicas, persiguieron tremendamente a la Iglesia. El palacio del Papa era el Quirinal en Roma. Quienes hayan alguna vez andado por ahí posiblemente han visitado el famoso Quirinal en el centro de Roma, que es un palacio espléndido construido por los papas desde los tiempos de la Edad Media y los tiempos modernos, y que eran las oficinas de gobierno, la sede del papado. El Papa tuvo que huir de ahí, fue expulsado por las tropas que tomaron el palacio del Quirinal y se recluyó en el Vaticano y no salió más. Incluso cuando muere el Papa, cuentan algunas crónicas, cuando murió el Papa Pío IX, que los liberales y masones no querían que lo enterraran, sino que querían secuestrar el cuerpo para quemarlo y tirar sus cenizas al Tíber. La nobleza en Italia, que siempre tuvo un connotado acento eclesiástico, se dividió en dos facciones: aquellos que estaban de acuerdo con el naciente Estado italiano
y todo el movimiento liberal, y la nobleza que cerró filas con el Papa Pío IX, que como signo de solidaridad también cerraron las ventanas de sus casas y sus puertas, y por eso tomaron el nombre, fueron conocidos como la nobleza negra. ¿Por qué menciono esto? Porque de esa nobleza va a salir uno de los sucesores del Papa Pío IX, un Papa del siglo XX. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando muere el Papa Pío IX, había un conflicto grande entre la Iglesia y el Estado italiano, además de los conflictos que se venían dando en otros lugares de Europa. Y por eso el Colegio de Cardenales tenía que buscar una persona que fuera un excelente hombre de diálogo, un visionario, un hombre del siglo XIX, y que además tuviera experiencia no solo en los asuntos vaticanos, sino sobre todo en el mundo de la diplomacia. Y ese hombre que escoge el Espíritu Santo a través del voto de los cardenales, ese es el Papa León XIII. A él le tocó enfrentar muchos conflictos, incluso con la Iglesia costarricense y con el gobierno de Costa Rica, como lo vamos a ver la semana entrante. Este Papa es un hombre de grandes inquietudes en el mundo intelectual. Era un nacido lector, un estudioso, un latinista, y publicó una cuarentena tal vez de documentos que todavía hoy siguen teniendo impacto en la Iglesia. Ya el 4 de agosto, recuerden la fecha en que fue electo, dijimos fue el 20 de febrero del 78, y el 4 de agosto no más de ese mismo año publica la encíclica Eternitatis, por la que restablece como filosofía, como base de la filosofía cristiana, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ese personaje tan importante de la Edad Media, cuya filosofía sigue permeando el pensamiento de la Iglesia. Sobre esa filosofía cristiana, vuelve el 4 de agosto con otro documento más de idéntico nombre sobre la restauración de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. En el mismo año 78 ya se pronuncia sobre el socialismo y el comunismo, asume el tema del matrimonio cristiano y la familia, sobre el poder civil, sobre la masonería y otras sectas, sobre la constitución cristiana de los estados, sobre las relaciones Iglesia y Estado en Portugal y por ende entre Iglesia y Estado en los diversos países. 10 años después, en el 88, la famosa encíclica Libertas, que va a tener una influencia enorme en el obispo Tilly en Costa Rica y en sus enseñanzas sociales. Luego, la encíclica Sapiencia Cristiana sobre los derechos cívicos de los cristianos. Y finalmente, recogiendo también no solo sus inquietudes personales y la tradición de la Iglesia, sino también las inquietudes del von Ketteler, del catolicismo social del que hablamos y de la Unión de Friburgo, el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador de 1891, la famosa encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social. Ya por entonces comenzaban los estados
con el tema del matrimonio civil y el divorcio, y por eso vamos a ver algunos pronunciamientos de él sobre el tema del matrimonio civil, la vida privada y pública de los cristianos, la coherencia entre fe y vida, el no divorcio entre la fe y la vida. Y para 1901, poco antes de morir, todavía vuelve sobre estos temas con una encíclica sobre la democracia cristiana. Yo quisiera tener tiempo para entrar a ver qué es lo que él proponía, pero ni ustedes aguantan, ni el tiempo no los permite, y don Francisco se enoja mucho si yo me raso. Entonces mejor vamos a dar solamente estos dos pantallazos como para tener una idea de que las preocupaciones sociales del Papa León XIII fueron profundas y se extendieron a todos los campos: social, económico, político, cultural, al terreno de la familia, la cuestión obrera, conforme con la situación de su época. ¿Qué venía pasando en la política? Los modelos democráticos iban tomando auge, iban desapareciendo las monarquías, pero no solo eso, sino también que iban apareciendo formas políticas en que los cristianos por primera vez se veían inmersos y tenían que ir definiendo su participación o no. ¿Es lícito a un católico participar en las elecciones o no? Hoy para nosotros no hay duda, pero cuando se venía de un régimen de monarquía y los nuevos modelos muchas veces venían inmersos de ateísmo y de un liberalismo ajeno completamente al sentir de la Iglesia, pues la palabra del magisterio era muy importante. Y ese es el gran mérito de León XIII, que sabe leer los signos de sus tiempos y poner la experiencia cristiana concreta en el terreno de la cuestión social que supone el mundo económico, social, político y cultural. Poner, digo, el accionar de los cristianos en una tónica que sea coherente con los principios de León. León XIII fue un viejillo muy simpático. El colegio de cardenales que lo escoge eran todos muy mayores. Calculen que él con 68 años era de los chiquillos del colegio cardenalismo. Por eso en vida a él le tocó, durante su pontificado, que restaurar prácticamente la totalidad del colegio de cardenales. Y por eso se cuenta una anécdota que a mí me parece graciosa y no quiero dejar pasar por alto. Se cuenta que una vez, hacia los años 90, los cardenales en un consistorio le quisieron como insinuar que no solo estaba muy viejito, sino que la abdicación siempre era un camino. Y entonces León XIII les contesta parodiando unas palabras del Evangelio. Y les dice León XIII: recuerden, eminentísimos señores cardenales, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, porque ya ninguno de los que estaban era de los que habían tocado. Se las traía. Esa anécdota es solamente como una ilustración del genio y la chispa que él tuvo. Es el primer papa que se retrata y que no le tiene miedo a las cámaras fotográficas, y es el primer papa del que hay una filmación que se consigue en internet por si la quieren buscar fácilmente. León XIII tuvo un secretario de Estado que era como el malo de la película. Vamos a ver.
Siempre el gobernante, cuando ejerce el poder, tiene un conflicto. Que lo diga don Guillermo Solís. Hay una parte fea del gobierno, y es cuando hay que poner orden o cuando hay que imponer cosas como, por ejemplo, la tan traída y llevada reforma fiscal. Pero para eso siempre hay una segunda figura de orden. Y si no es a don Helio Fallas o a Mendy, a quien le echan las culpas de las desgracias, pues buscarán cualquier otro, pero siempre el presidente está como un poquito por encima. Más o menos pasa en la historia de la Iglesia con los papas. Para eso existe el secretario de Estado, que es el que se gana las broncas feas, como decimos vulgarmente, con estados y con principados. Hoy diríamos con los estados y en las relaciones internacionales. El Papa León XIII tuvo un eximio cardenal, Mariano Rampolla, del Tíndaro. Mariano Rampolla era un hombre que todo el mundo veía como el sucesor inmediato del Papa León XIII. Y en efecto, a la muerte del Papa León XIII, vino la elección, pero la elección del Colegio de Cardenales, cuando salió el nombre del cardenal Rampolla, y además con votos suficientes para ser electo Papa, el cardenal príncipe de Cracovia, vean qué curioso, de donde vendría después don Carlos Wojtyla, se levantó e interpuso el derecho de veto que le asistía al emperador Francisco José, porque antes los reyes y emperadores tenían derecho de vetar, no de elegir, pero sí de vetar nombres para que no fueran electos papas. Y Francisco José, a través del cardenal de Cracovia, vetó el nombre del cardenal Rampolla. Y el Colegio de Cardenales se vio en un gran conflicto, porque escoger no era tan fácil, y entre los cardenales, pues, no todos eran deseables. Les voy a mostrar aquí esta fotografía. Esa fotografía del centro es de un joven español que se llamaba Rafael Merri del Val. Rafael Merri del Val era un muchachito, un chiquillo de escasos 30 años, que toda su vida se formó en la diplomacia vaticana y que prestó excelentes servicios de una cultura, un dominio de idiomas, un conocimiento de las relaciones humanas extraordinarias. Y como todos los cardenales ya eran personas mayores, la elección del secretario del cónclave recayó en él sin que fuera cardenal. Y él vino a asistir al cónclave como secretario. Resulta que al no salir electo el cardenal Rampolla, que todo el mundo esperaba, hubo que comenzar las estiras incómodas. Y las cosas del Espíritu Santo, me voy a devolver un momento, las cosas del Espíritu Santo fue un hombre muy sencillo, Giuseppe Sala, que por cariño en la familia y los amigos le decían Don Bebo. Este padrecito que vemos aquí era de un pueblito, no como la de un León XIII, la de un Rampolla, sino mucho más modesto. A pesar de él, hay cargos de Treviso primero y después incluso
lo elige cardenal patriarca de Venecia, y era un hombre de una caridad magnánima. Se cuenta que cuando llegaban a pedirle limosna, él daba lo que tenía. Incluso un día regaló su pectoral para que lo vendieran o lo fundieran para sacarle apuros a una familia pobre. Y cuando vino el cónclave y tenía que venir a Roma, compró el tiquete de ida y vuelta en el tren para venir a Roma, porque era más barato que comprar solo de venida. Entonces compró de una vez el de ida y regreso, y lo molestaban diciendo que lo iban a hacer papa, y decían que sea muerto regreso a Venecia, porque yo no tengo nada que ver con esos cargos tan importantes. Pues resulta que en él los cardenales vieron como una opción para salir del impasse por el veto de Francisco José. Y este hombrecito, ahí lo tenemos de cardenal patriarca de Venecia. Y este hombre, Henry del Val, fue encargado por los cardenales para que convenciera a don José Sartre que aceptara, porque si no se iban a ver problemas, sobre todo por la expectativa del imperio austrohúngaro y todas las otras cosas que podrían generar un conflicto ya más difícil todavía para la Iglesia. Y en una de esas noches del cónclave, después de que las votaciones daban la mayoría total al cardenal Sartre, quien se negaba a aceptar, lo fue a buscar Henry del Val en la noche y se lo encontró de rodillas frente al sagrario en la capilla. Y se le fue acercando y estaba don José Sartre llorando como un niño a los pies del sagrario. Y Henry del Val, imagínense un chamaco de 30 años, pues acercarse al cardenal tan respetable, comenzó a hablar y a decirle: mire, santidad, es que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, y hay que aceptar la voluntad de Dios. Él la muestra por los superiores, y en este caso la muestra por el colegio de cardenales. Y finalmente aceptó. Esa aceptación hizo que tuviéramos un Papa Santo. Fue su gobierno del 4 de agosto de 1903 al 20 de agosto de 1914. Y fue un Papa Santo. Fue el Papa de la Eucaristía, el que abrió la comunión para los niños, el que hizo tantas otras cosas en función de la vida espiritual de los fieles, que uno realmente se impresiona cuando lee su vida. Lo interesante del caso, porque citaba a Henry del Val, lo interesante del caso es que electo Papa, Henry del Val va a despedirse del Papa electo, y el Papa se despide de él con una gran sonrisa. Henry del Val quería regresar a España e irse a Inglaterra a trabajar por la conversión de los anglicanos. Ese era el sueño de su vida. Entonces el Papa le dice que no esté tan seguro, que no se van a volver pronto, y cuando se despide dice: bueno, pronto nos veremos. Cuando Henry del Val llega a su despacho, se encuentra un sobre con los sellos pontificios, y abre el sobre, y el Papa Pío X lo nombraba secretario de Estado, con 30 años y sin ser cardenal. Y ese pobre joven, totalmente confundido, se devuelve donde el Papa Pío X. Y cuando llega donde el Papa lo recibe con una gran sonrisa y le dice: hijo mío, ¿vienes a hacer la voluntad de Dios? Que habla por los superiores, ¿no? Y fue su secretario de Estado.
un secretario de Estado que pronto fue hecho cardenal y que permitió una renovación importante de la diplomacia vaticana y de las relaciones con los estados. Este Papa, con su ilustre secretario de Estado, hay un libro que se llama Mary del Valle. Es un libro grande, grueso, como así, un formato enorme. Si alguien se lo encuentra y me lo quiere vender, yo con mucho gusto lo compro. Que escribió José María Javier, un español, que detalla toda la historia de la vida del cardenal Mary del Valle y que cuenta cómo a la muerte de Pío X, dice él, si Mary del Valle hubiera tenido acta de nacimiento italiana y no española, posiblemente que hubiera sido el Papa sucesor de San Pío X. Este Papa Pío X tiene 3 documentos en esos 10 años de mucha importancia sobre la cuestión social. Uno es sobre la acción católica en Italia y por ende sobre la acción católica en otros países donde se organice y sus relaciones con la vida social, económica y política. Hay un decreto por el que se condenan varios errores de la época, entre los que van algunas concepciones de política, de Estado y de democracia equívocas para el pensamiento de la Iglesia. Y este último documento de 1910 es una carta apostólica sobre el liberalismo, la democracia cristiana y otros movimientos sobre la educación de las clases trabajadoras, movimientos que 50 años, 60 años después van a ser como el antecedente remoto de los famosos curas obreros, el movimiento de los sacerdotes obreros, de lo que hablaremos luego. Tras la muerte de San Pío X, le sucede en el cargo Giacomo de la Chiesa, que gobierna la Iglesia de 1914 a 1922. Giacomo de la Chiesa era un hombre muy menudito, fue secretario y el protegido del cardenal Rampolla, el gran secretario de Estado de los tiempos de la Iglesia. Y se cuenta que era una figura tan pequeña y discreta que nunca nadie quería creer que fuera papa, salvo porque andaba la sotana blanca. Ustedes saben que cuando hay un conclave se hacen 3 tamaños de vestiduras blancas para que aquel que sea electo por el colegio de cardenales se le pueda dar una vestidura lo más cercana posible, la pequeña, la grande o la mediana. Pues dicen que hasta la pequeña le quedó grande. Fue un hombre muy ilustre, con un pasado importante en la vida del Vaticano, y a él le tocó enfrentar la tragedia de la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 19, y le toca también la gran revolución bolchevique en la Rusia del 17. Este Papa también, preocupado de la cuestión social, tiene al menos 3 documentos importantes, uno sobre la paz y la caridad cristiana, intentando evitar el conflicto de la Primera Guerra Mundial, otra sobre la paz, y el tercero es un documento que nos concierne a nosotros, porque es de su pluma que salió la Constitución Apostólica predecesoria por la que se rige la provincia eclesiástica de Costa Rica en 1921, concretamente el 16 de febrero, un poquito antes, un año antes de morir. Costa Rica dependió primero del Perú
Nuestro obispo fue Santo Toribio de Mogrovejo. Luego pasamos a depender de Guatemala y después de León de Nicaragua, hasta que en 1950 se constituye la diócesis de Costa Rica. Y Costa Rica formó una sola diócesis hasta 1921. Por eso hay 3 obispos que fueron obispos de Costa Rica: Monseñor Llorente, Monseñor Dil y Monseñor Estor. Y en 1921 se crea la Arquidiócesis de San José, la Diócesis de Alajuela, y Limón se convierte en territorio de misión o vicariato apostólico. Por eso este Papa es especialmente importante para la historia nuestra. A la muerte de este Papa, asume el timón de la barca de Pedro un hombre de letras, amante del latín. Dicen que escribía poesía en latín, y una rata de biblioteca. Fue el bibliotecario de la Biblioteca Ambrosiana en Milán, y luego fue el bibliotecario de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Ocupó muchos cargos importantes. Aquiles Rata, Ambrosio Damián Aquiles Rata, esos nombres así grandes de muchos. El Papa Pío IX, en el que ya aparecen los primeros sellos de correo con la imagen del Papa, así como las monedas, también los sellos de correo. Este Papa, que fue un verdadero intelectual y académico, le dio al mundo, igual que León XIII, muchas encíclicas y otros documentos, entre los que son relativos a temas sociales. Se encuentra la encíclica Urbe Arcano sobre la paz en el reino de Cristo, y él es el que proclama el reinado de Cristo e instituye la fiesta de Cristo, Rey del universo, y por ende la fiesta de Cristo, Rey de la sociedad, Rey de los estados, Rey de todo. Recuerden que en los años 20 se da la persecución en México y viene la etapa de martirios que van del 24 al 28 al 30, y que los cristianos morían al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, porque es la época en que este Papa proclama el reinado de Cristo, y por ende su efecto en la acción social, en la acción católica. La encíclica Divini Divius Magistri sobre la educación cristiana en la juventud es un documento que todavía hoy tiene un peso importante en el pensamiento social de la Iglesia. Con la encíclica Casti Connubii se pronuncia sobre el tema del matrimonio cristiano y la familia, tema que hoy está muy golpeado y bombardeado. Es un documento precioso. Con motivo de los 40 años de la Reina Novaro, publica la encíclica Quadragésimo Anno sobre los problemas del fascismo en Italia. Ya se asomaba la figura de Mussolini, la encíclica No había un sueño. Hay una carta apostólica sobre la acción católica y el impulso que toma la acción católica para que los fieles laicos se metan en la cuestión social, en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, y transformen y santifiquen la sociedad desde adentro. Unos años después, la encíclica Mittler der Sorge, así de feo, que así suena el alemán, sobre el nacionalsocialismo, encíclica
que se le debe a su secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli, que será su sucesor. Porque Pacelli fue nuncio en Alemania y tuvo una relación importante, pero él pudo ver lo que iba a pasar si las tesis de Hitler iban a continuar y tomaban impulso, como en efecto lo tomaron, generando la Segunda Guerra Mundial. Y sobre el comunismo, la encíclica Divini Redemptoris. El Papa Juan Pablo II mandó abrir y poner a disposición de los investigadores los archivos de la época de Pío XI, y ahí se encontró un borrador de otra encíclica que nunca vio la luz y que hubiera sido muy interesante haber visto promulgada, sobre la unidad del género humano, contra el racismo, contra la persecución a los judíos y a cualquier grupo humano que por cualquier razón fuera segregado. Es muy interesante la visión de este hombre, de Pío XI, de lo que significaba el peligro, y en efecto pasa en la Segunda Guerra Mundial, de todas las formas de racismo, del comunismo, del socialismo, del fascismo. A la muerte de Pío XI le sucede Pío XII, Eugenio Pacelli, que es justamente hijo de la nobleza negra de Roma, o sea, de los fieles que seguían bajo la sombra del papado y que eran un aporte importante para la Santa Sede. Eugenio Pacelli fue un papa muy hábil y le tocó una época dificilísima, la de la Segunda Guerra Mundial. Él advirtió que cualquier bombardeo sobre Roma sería como si fuera sobre el Vaticano, y apenas Hitler hizo caer los aliados hicieron caer las primeras bombas en Roma contra Mussolini. En el primer bombardeo, a los 5 minutos, llegó el Papa. Esa fotografía de eso. Llegó el Papa donde estaban los heridos y dicen que su sotana blanca se tiñó con la sangre de los afectados. Ahí pudo detener el bombardeo de Roma, y por eso es de las ciudades europeas que lograron sobrevivir el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Este Papa firmó, y esa fotografía es del momento en que firma la proclamación del último de los dogmas de fe que la Iglesia ha promulgado en 1950, el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. ¿Escribió algo sobre cuestiones sociales? Sí. Hay 3 documentos importantes, uno sobre los errores y verdades de la época en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial para llamar el mundo a conciencia, y el famoso mensaje a la solemnidad sobre los 50 años de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum. Y después de la guerra, los niños fueron para él una prioridad y una preocupación por la cantidad de miles de niños que quedaron huérfanos y abandonados. A la muerte del Papa Pío XII le sucedió el cardenal Angelo Roncalli, que gobernó del 58 al 63 y que hoy es santo canonizado. Este Papa tiene 2 documentos que marcaron como un alto de la Rerum Novarum a Juan XXIII
y de Juan 23 a nuestros días. Estas encíclicas son la Mater Magistra del 15 de mayo de 1961 en el 70 aniversario de la Renovación, y lo que se ha llamado su testamento espiritual, la Pascha Terris, en la Pascua de Resurrección el 11 de abril de 1963. Él murió y esa fotografía de los funerales escasas semanas después, el 3 de junio de ese año. Esta encíclica vino a ser como una especie de testamento y de aviso al mundo de la importancia de la paz y del cultivo de la paz. Perdón, ¿en qué año fue la Mater Magistra? La Mater Magistra, 15 de mayo de 1961, en el 70 aniversario de la Renovación. Juan 23 convoca el Concilio Vaticano II, que viene a ser como el concilio de Juan y Pedro, de Juan y Pablo. Es como un aliento, una luz del Espíritu Santo. Se inauguró el 11 de octubre del 62 por Juan 23 y se clausuró el 8 de diciembre del 65 por Pablo VI. De ese concilio salieron 9 decretos, 4 constituciones y 3 declaraciones. En ese concilio la reflexión sobre el tema de la caridad se da especialmente en 2 constituciones, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Y en estos decretos que hemos anotado allí, Adyentes Apostolica Citatem, Christus Dominus Perfecta Caritatis y Presbyterorum Ordinis. Podríamos resumir de alguna manera, esta es una fotografía de una de las sesiones del Concilio Vaticano, casi diciendo que este documento firmado y aprobado multitudinariamente la víspera de la clausura, en el número 1 comienza diciendo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Creo que eso nos evoca como síntesis lo que será después de encíclica Ecclesiam Suam. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Este Papa, hoy dichosamente beato, Pablo VI, Giovanni Battista Montini, gobernó la Iglesia del 63 al 78, y él tuvo una sensibilidad especial con los problemas sociales, y aquí tenemos uno de sus documentos más importantes, la Populorum Progreso sobre el desarrollo de los pueblos, la 80ª Venice en los 80 años de la Renovación, la Humane Vitae sobre la regulación de la natalidad y la Evangelii Nunciani sobre la evangelización del mundo actual, que tienen que ver importantemente con el tema de la cuestión social. Vino el Papa de la Sonrisa, pero durante un mes no tuvo oportunidad de dejarnos un legado escrito sobre el tema social, y a él le sucedió un Papa que todos queremos y recordamos con inmenso cariño, lo llevamos en el corazón, el famosísimo Karol Wojtyła. Como a su muerte dijeron Karol, Juan Pablo II el Grande, o Magno, como se diría en latín. Este Papa, que estuvo 26 años al frente del papado, a pesar de que
atentaron contra su vida, pero la Virgen de Fátima cuidó la bala milagrosa que nunca explotó y que hoy está en la corona, engarzada en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. Este Papa y de su pontificado hay una cantidad de documentos fundamentales, la promulgación de una nueva versión de la Sagrada Escritura, la labor en excelsis en los 90 años del Reino Novato, que iba a salir el 15 de mayo, pero no pudo salir ese día porque el 13 fue el atentado contra su vida, entonces tuvo que esperar a que saliera del hospital. La Familiaris Consortio, la renovación del Código de Derecho Canónico, la Declaración Internacional de los Derechos de la Familia, las dos instrucciones de la Congregación de la Fe sobre teología de la liberación, la solicitud de Reyes Sociales en los 20 años de la Populorum Progreso, sobre la dignidad y vocación de la mujer, sobre la vocación y compromiso de los laicos, de la Congregación de la Educación Católica, las directrices para establecer y normar la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios, las centésimos años en el primer centenario de la Reunión Novato, la fide y depósito por la que se promulga el nuevo catecismo de la Iglesia, que tiene una parte muy importante en lo que respecta a la cuestión social, la Veritatis Splendor sobre moral de la Iglesia, carta dirigida a los obispos, la carta a las familias sobre la situación de la familia en el mundo de hoy, el Evangelio de la vida, que es un tema fundamental, las directrices para la formación de los seminaristas en lo que respecta a los temas de matrimonio y familia, la Fides et Ratio sobre las relaciones entre fe y razón, y finalmente el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en que se sistematiza en un solo libro todo lo que es la historia y las enseñanzas de la Iglesia en materia social. O sea, con Juan Pablo II tuvimos Biblia con traducción nueva, Código de Derecho Canónico nuevo, Catecismo nuevo, encíclicas, exhortaciones apostólicas y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Con razón lo llamamos Juan Pablo II el Grande. Y su canonización de verdad que merece el que se haya realizado. Le sucedió el Papa Benedicto XVI, que gobernó la Iglesia igual que su predecesor Benedicto XV, 8 años. Aquel estuvo del 14 al 22, este estuvo de 2005 al 2013. De Benedicto XV en especial, algunos detallitos sobre el escudo. ¿Por qué algunos detallitos? Porque es el primer cambio de escudo importante en un pontificado y significa una nueva forma de entender el servicio en la Iglesia. Si ustedes ven, el escudo tiene forma de cáliz, ya no tiene forma de cara de caballo, que es la forma tradicional de los escudos. El color rojo con los dos dorados encima recuerdan las capas pluviales del servicio sacramental del presbítero. Por primera vez incluye el palio o la banda de lana que simboliza el servicio pastoral del obispo de Roma. Las dos llaves que siempre han estado en el escudo, que recuerdan las llaves que dan
Cristo a Pedro el poder de atar y desatar. Y en lugar de tiara, recuerdan aquella triple corona, aparece una niña con 3 travesaños, porque son las 3 funciones del Papa: enseñar, regir y santificar, unidas por un vertical que significa la unidad en la persona de Pedro como responsable de la Iglesia. La concha la escogió el Papa Benedicto porque recuerda nuestra condición de peregrinos. Ustedes han oído hablar del Camino de Santiago. ¿Cuál es el símbolo? Una conchita, porque es para tomar el agua la que acompaña al peregrino. Y en este caso dice el Papa, porque también me recuerda a San Agustín, para entender que nosotros no comprenderemos nunca el misterio de Dios, sino que solo somos humildes servidores en la viña del Señor. De este lado hay un etíope, o el negro de Pisinca, que históricamente ha estado en el escudo episcopal de Baviera, y que para el Papa recuerda la universalidad de la Iglesia. No solo los blancos, también los negros, los chinos, hombres, mujeres, todas las nacionalidades. Y del otro lado hay un oso con una carga en la espalda. Ese es el oso de Corbiniano. Corbiniano fue obispo de Pisinga, donde fue obispo Ratzinger primeramente, en Baviera, Alemania. La leyenda cuenta que el obispo Corbiniano, en un viaje que tenía que hacer a Roma, cargó sus cosas sobre una mula y un oso se comió la mula. Entonces, el santo obispo combinó al oso, le puso la carga encima y lo hizo ir con él hasta Roma a su viaje, y una vez en Roma lo dejó libre. Esta tradición o leyenda se recoge en los escudos episcopales con el famoso oso de Corbiniano. ¿Por qué es importante el escudo en él? Porque refleja en un dibujo la humildad, la sabiduría, la sencillez y su capacidad de servicio al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de sus palabras, primeras palabras en el balcón de San Pedro, cuando dijo: he aquí que el Señor ha llamado un humilde trabajador en la viña del Señor? Uno más que presta un servicio y por eso mismo renuncia. ¿Por qué? Porque cuando ya no puede cumplir esa misión, deja el espacio para que otros puedan hacer el oficio mejor que él, que es un humilde siervo de la viña del Señor. Este Papa tiene al menos estos documentos, 5 documentos que tienen que ver con el tema de la cuestión social, sobre el amor cristiano, sobre la esperanza cristiana, sobre el desarrollo humano integral, sobre la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el campo financiero y monetario, y sobre el servicio de la caridad. Estos documentos son de una importancia singular, pero el tiempo se nos acaba y entonces vamos terminando. Nuestro querido Papa Francisco, que comenzó su ministerio siendo electo el 13 de marzo, ¿y qué día tomó posesión? El 19, el día de San José. De hoy en 8, si usted me da una llamadita, me acuerdo de traerles un regalo muy simpático que tiene que ver con el Papa y San José. Este Papa lleva 2 años, y en los 2 años que lleva ha escrito 2 documentos que están ahí
en pantalla la Lumen Fidei y la alegría del Evangelio, ambos tienen que ver ya no como una visión como aparte o especializada en doctrina social, sino integrando, como en el Evangelio. ¿Se acuerdan de la referencia que hice la semana pasada? Volviendo al Evangelio, integrando como parte de la vivencia cristiana el mensaje social, como parte de ese compromiso social. Este Papa ha sido como una luz, como una llamarada que ha venido a renovar la Iglesia en estos tiempos recientes. Una palabrita sobre el CELAM. Hablamos del magisterio de la Iglesia en el pontificado. En el CELAM, esa es la sede del CELAM de Bogotá. Esta es la configuración actual. El presidente de México, el primer vicepresidente de Colombia, el segundo de Brasil, el secretario de Chile y el tesorero es de Uruguay. El CELAM tiene una historia muy interesante porque fue el Papa León XIII en 1899 el que llama a los obispos de América Latina a una reunión en Roma y se llama el Concilio Plenario de América Latina. Ese es el antecedente de lo que habría de venir después, el primer documento de la primera conferencia del episcopado latinoamericano, el documento de Río de Janeiro, que fue seguido por el documento de Medellín, por Puebla, Santo Domingo y Aparecida en tiempos de Benedicto. Eso solo para que tengamos una visión más integral y nos acercamos al final con el caso de Costa Rica, en que hay una gran variedad de cartas pastorales y otros documentos alusivos a la cuestión social. Hay 3 obispos que es bien interesante, uno del siglo XIX, otro de mediados del siglo XX y otro de finales del siglo XX, que tienen especial relevancia en el tema social en Costa Rica: el obispo Tini, el obispo Sanabria y Monseñor Arrieta. Como nos queda solo una sesión, yo voy a hablar de hoy mucho del obispo Tini. Y con esto terminamos. Muchas gracias.